el tiempo. Hablamos entonces de la bíblica. Y una pregunta básica de la teología bíblica es cómo la Biblia arregla u organiza su teología. Esta pregunta tiene una presuposición. Que la propia Biblia internamente tiene categorías teológicas, tiene su propia teología. Y es interesante que a través de esta materia estamos viendo cómo cada autor, en cada circunstancia que le tocó vivir y entender a Dios en su contexto particular, pudo tener una comprensión de los actos que Dios realizó en medio de su pueblo. Entonces vamos a tratar de responder el día de hoy esta pregunta en la medida que vamos avanzando en las cosas que hemos tratado durante la materia. Si vemos este círculo, podemos constatar que la bíblica es una reflexión teológica. Pero una reflexión teológica, como vimos en varios de los textos aludidos en este curso, de la teología temática, de la teología histórica, pero también de la... Y la reflexión teológica es casi histórico, pero no del análisis de hechos históricos aislados, sino del análisis de los actos de Dios o de los grandes actos narrados a lo largo de las escrituras. Entonces, entendemos que cada autor reportó algunos actos poderosos de Dios. También hay explicación, tanto como de los autores bíblicos, de esos actos. Hablamos que son explicados de manera que podamos entender, ya sea en pasado, presente o futuro, el significado de esos actos para el tiempo en que fue revelada esa escritura. Vemos en este proceso teológico, entonces, que la teología bíblica se basa en el análisis histórico, pero el análisis histórico de los actos de Dios que revelan su voluntad. Y a través de estos actos de Dios, donde se interpreta el carácter de Dios y la voluntad de Dios, se hace una reflexión teológica basada en la relación que tiene Dios con el ser humano en cada área de la escritura. En este asunto de la teología bíblica, el símbolo es muy que ver con en que Dios sintetiza la información de tal manera que cada autor bíblico pueda alar la información pasada y traerla al presente, de tal manera que haya continuidad histórica y progresividad. De eso se trata la teología bíblica. Visto de otra manera, podemos ver tres grandes ejemplos. Tenemos a Adán y Eva, ¿verdad? En el huerto del Edén, a Abraham y tenemos a David. En cada uno de estos actos de Dios, donde Dios interviene, hay cosas que esta historia de la revelación, como en una de los estudios bíblicos que ustedes realizaron, comparando Génesis con Apocalipsis, vamos a ver cosas similares que van a agrupar o la teología bíblica, cómo se compone de manera global. En cada uno de estos casos, en el huerto del Edén hay bendición.
diversas bendiciones que recibe el ser humano allí en el huerto del Edén. También Dios promete su protección, cuidado, su manutención. También habla de crecimiento, de multiplicación. Habla también de la imagen de Dios o de la representación de Dios en la tierra, de la presencia de Dios y del reino de Dios. Tanto en Adán como en Abraham, nosotros podemos ver estas cosas. Y es interesante cómo cada autor bíblico en esto, como Moisés y como los escritores, tanto el propio David como los profetas interpretando, pueden unir estas cosas en simbología en las escrituras previas. Decimos que la teología bíblica es una disciplina comprender en forma global, de tal forma que cada texto sea escudriñado a partir del contexto de todo el canon. Dicha historia tiene una narrativa diversa. No es igual cada narrativa, pero a pesar de que es diversa, es coherente con el mensaje de Dios porque es un solo autor, que es Dios mismo. Es expresada por diferentes autores desde Génesis hasta Apocalipsis, cuyo centro unificador entonces es Jesucristo. ¿Qué características tiene la teología bíblica? Sus resultados se presentan en temática, que no es lo mismo que esta, sino que habla de orden en el cual se establecen esos patrones o esos símbolos de manera de unificar lo que Dios quiere decir a lo largo de la Escritura. Hace énfasis en la historia y también otra característica tiene que ver con la progresividad de la revelación. Esta progresividad de la revelación se ve en cuanto a la doctrina, en cuanto a los autores, sus diferentes perspectivas, en de desarrollo. Podemos ver una comparación de la teología bíblica y la teología sistemática. Depende de la teología bíblica, es previa a la teología bíblica y posterior a la teología sistemática, en tanto que la teología bíblica trata de comprender el mensaje teológico de la Biblia completa, las partes en relación a todo, y la meta de la teología es formular entendimiento de lo que el texto bíblico revela acerca de Dios y su relación con su creación a través de la historia de los actos expresados en la Biblia. Mientras que el énfasis de la teología sistemática es formada para hoy. Entonces la teología bíblica ve el énfasis teológico de la historia relatada en las escrituras, la narrativa bíblica propiamente dicha, mientras la teología sistemática ve el día de hoy, contemporaneidad, y dice, nosotros podemos aplicar esa palabra a cada área de la vida humana. Y por supuesto, está sin la teología sistemática en temas específicos. Sabemos nosotros los grandes de la teología sistemática, como la teología pura, que habla del Padre, la soteriología, que habla de la salvación, etcétera. Pero pudiéramos hablar también de grandes temas, como el amor o la gracia de Dios como tema de la teología sistemática. Nosotros vemos que existe una pertinencia de la teología bíblica para nuestro tiempo. Nosotros que estamos estudiando en el sitio para poder ejercer una pastoral en medio de la posmodernidad que estamos viviendo. La bíblica ayuda a hacer apologética, o sea, piensa de nuestra fe en el Dios de la Biblia, tal como está expresado a través de la perspectiva de sus autores, de sus propios autores. Esto quiere decir que Dios ciertamente intervino en... Hay dos tendencias. Una tiene que ver con el mismo del siglo XIX y otra tiene que ver con los evangélicos, vamos a decirlo de esta manera, reaccionaron a esa tendencia de sacar a Dios
de la historia bíblica como el gran autor. Entonces hablamos del teísmo y del deísmo. El teísmo habla de que Dios creó todas las cosas e interviene en el proceso de esa historia. Dice que Dios creó todas las cosas. Dios interviene en sus actos poderosos y también ayuda en cuanto a la posmodernidad a no decir que andamos a la deriva, que no tenemos, que no hay verdad completa, sino que vivimos en un mundo de incertidumbres, que es lo que plantea la posmodernidad, y que nada es cierto en sí mismo. Como género humano, la persona puede determinar, porque nada está definido, ni siquiera todo en la posmodernidad está por definirse. Mientras que la Biblia, nosotros podemos encontrar una herramienta en la teología bíblica que nos dice que Dios sí actuó directa en cuanto a la inspiración a través del Espíritu Santo, la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Entonces la Escritura es verdad. Y esas verdades nosotros las vamos a encontrar en cada acto poderoso de Dios y de la interpretación que da su autor. Por eso la importancia de la interpretación gramática histórica. Se puede verificar en la historia que Dios intervino y eso es irrefutable. En la narrativa tenemos entonces un escenario que es el mundo, que es el Edén, que es el pueblo de Israel, que es la iglesia, etcétera. Tenemos unos personajes y tenemos... Nosotros vemos que la Biblia entonces tiene una gran historia, una historia de Dios buscándonos a nosotros. Fíjense que el asunto de la presencia de Dios es fundamental en todo esto. Como ustedes dijeron en el foro, algunos hablaron de presencia de Dios. Es interesante porque Dios siempre nos está buscando. Kaufman también hablando de Zaqueo alude al poder de la historia y dice que Zaqueo estaba buscando a Jesús y Jesús lo estaba buscando a él. Pero la historia de Dios buscándonos a nosotros. Ahí hay una corona y habla de la autoridad antagonista que es Dios. El Satanás, por supuesto, es el gran antagonista y el pueblo de Dios es el combatiente, es quien está en la batalla. Ahí está el pueblo de Dios, aunque a veces también, siendo que peca, siendo que a veces se vuelve en contra de Dios, se convierte también en antagonista. La redención y la reconciliación son las tramas de la resolución. Dice que aquí usó un símbolo que usa mucho la teología bíblica en estas lecturas que mandé esta semana. Tiene que ver esa lectura con el uso del símbolo y de los patrones, pero fíjense que la corona o la autoridad se ve siempre en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y hay un reino que dice que nunca va a cesar, que es el reino de David. Pero Jesús se le coloca una corona, pero es de espinas. Y a través de esa corona de espinas reconcilia al ser humano con Dios. Después de la resurrección, entonces sí dice que el Padre lo entroniza con toda autoridad y nos da esa autoridad a nosotros para predicar. Entonces la historia en 4 capítulos. Antes de esta materia de teología bíblica y que ustedes pueden usar más adelante, pastoral, tiene que ver síntesis que pueden tener para poder explicar un pasaje, también para poder entender las propias escrituras. Fíjense, ¿cómo puede ser contada la historia en 4 capítulos? Nada, la Biblia puede ser contada, según algunos, en estas 4 dimensiones. La caída, la red. Luego, nosotros pudiéramos hacer como una gran historia en 5 actos, dice él. Es una gran narrativa que tiene la escritura. Los que estamos aquí me gustaría que leyéramos cada uno de estos actos. Yo voy a comenzar y los demás pueden seguir.
Son 5 actos en donde se sintetiza a través de la teología bíblica cómo Dios se revela en las Escrituras. El acto 1, Dios creó un perfecto, incluyendo una pareja humana que estaba en comunión con él. Debían llenar la tierra con su descendencia y gobernarla como sus representantes, pero desobedecieron, por lo que Dios los expulsó de su presencia en el Edén y la creación quedó muy dañada. Acto 2. Dios se propuso reparar la creación llamando para sí la nación de Israel, mediante la cual demostraría su gracia y le mostraría al mundo su verdadera naturaleza. Pero la nación escogida desobedeció a pesar de múltiples advertencias y promesas, y también fue expulsada de su tierra. Acto 3. Finalmente, Dios envió a su Hijo, que fue el cumplimiento de todo lo que Israel debería haber sido, quien vino como el rey prometido de Israel y reveló a sí mismo la naturaleza de Dios. Fue crucificado, pero cuando estuvo muerto 3 días, Dios lo resucitó. Acto 4. A través de él, Dios llamó y salvó una nueva nación, la iglesia, y envió su espíritu para permitirles obedecer, vivir con él y extender el reino de Dios en el mundo como sus fieles representantes. Hermana Fanny. Creo que no tiene, voy a permitirme leer el acto 5, pero el ello será parcial. Hablando de la iglesia, ¿verdad? Hasta el día en que el Hijo de Dios regrese a la tierra para completar su reino y sojuzgar a la raza humana y que Dios haga todo. Entonces, la capacidad de síntesis que podemos tener a través de la teología bíblica nos ayuda a comprender cada pasaje de la Escritura, cada texto en un marco, en un contexto enorme, que es el contexto del canon completo, y podemos ver cómo Dios va narrando a través de sus actos poderosos y a través de la simbología de la narrativa bíblica, cómo vamos nosotros a entender, a comprender en nuestra vida que sí estamos dentro de esa propia narrativa, somos parte de esa historia. Podemos tener un ejemplo acá con el huerto del Edén, Israel y la iglesia. Adán y Eva fueron creadas con el propósito de que fueran representantes de Dios. Dios les dio su imagen. Pero Israel también debería representar a Dios ante toda la nación. Mientras que la iglesia debe representar a Dios. Somos ciudadanos del cielo y somos embajadores. Fíjense que hay algo que une a estos 3 grandes hitos de la Biblia, que tiene que ver con la representatividad, como que si nosotros fuéramos virreyes de Dios. Ese ha sido el plan de Dios. Cuando Dios se presenta a Abraham, es el mismo asunto. Cuando Dios se presenta. Luego vemos, por ejemplo, en este simbolismo, la narrativa bíblica, Edén y toda la templo. Dios hace presencia allí en el Edén y toda la tierra, mientras que con Israel está el templo de Jerusalén. Pero con la iglesia, Dios mismo habita en medio de su iglesia y su iglesia es el templo y cada uno de nosotros es el templo. Amén. En muchas bendiciones que a Adán y Eva, a Israel, una gran bendición iban a ser celestial, Dios se obedecían, y la iglesia, por supuesto, no tenemos Efesios 1 y 2, etcétera, y podemos ver las grandes bendiciones, ¿no? Además
del asunto del gobierno, autoridad. Centrar en la escritura. Toda autoridad a Adán iba para gobernar todo lo creado, a Israel también de autoridad, y a la iglesia vemos en Mateo 28 y en todo el Nuevo Testamento cómo Dios da toda autoridad a la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos unir estos grandes hitos simbólicos para poder desarrollar la teología bíblica que sea comprensible a nuestra gente? Podemos dar, tiene que ver Dios y con la, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tomamos este tema, por ejemplo, desde la perspectiva de la teología bíblica, podemos hablar del exilio del Edén, porque Dios sacó a Adán y Eva y ya no podían entrar. Es un movimiento a no tener tierra, no tienen el lugar donde Dios va a... Luego vemos el exilio de su territorio del pueblo de Israel, que es otro gran historia. Y el pueblo dura 70 años exiliado en Babilonia. Vemos en el año 70, en la época de los romanos, que los judíos pasan casi 2000 años exiliados hasta el año del siglo pasado. En exilio judío, producto de la desobediencia. Pero vemos también en Jesús mismo que tuvo que ir a Egipto porque fue perseguido. De toda la historia del ser humano y de la tragedia de ese lado, y es crucificado fuera de la ciudad como un exiliado. Pero entonces todo esto, y vemos con gratitud al Señor la grandeza de las Escrituras, la teología bíblica, que la iglesia también es exiliada y vemos el libro de Epístolas, pero también específicamente en 1 de Pedro, cómo la iglesia está dispersada y perseguida. Siempre en toda la historia bíblica está en riesgo la realización del plan de Dios. Y siempre Dios interviene con sus actos poderosos para realizar su plan y devuelve a su pueblo al lugar de su presencia. Gloria a Dios por eso, porque Amén. no depende, nunca va dependido ni depende de los seres humanos. Por eso nosotros tenemos que ubicarnos en la historia de Dios con humildad. Y es una de las grandes cosas, vamos a decirlo así, que hablábamos con Alexander aún antes de comenzar el seminario, que debería tener cada participante o cada que sea, que entienda su rol, que haga único, porque Dios quiere que nosotros expresemos la de Cristo, pero también tengamos la humildad del que nació en el pesebre, pues, y que fue a la... Entonces, grandes cosas que tienen que ver con la humildad y la iglesia y en nosotros es una bendición, pero es para puesta en práctica. Me voy a permitir leer un pasaje, no es narrativo. Nosotros nos damos cuenta que en este pasaje, por ejemplo, de Efesios capítulo 2, hay mucha simbología que tiene esto que estábamos hablando, porque dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Eso se parece al exilio, ¿verdad? Ustedes eran unos exiliados, estaban alejados, ¿cierto? Ajenos, sí, sin esperanza y ciudadanía. Dice, pero ahora en Cristo, vosotros, hace énfasis que en otro tiempo estaban lejos, había sido hecho cercanos, que es el tema de la presencia de Dios que está en toda la Biblia también. Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos, retoma todo del Antiguo Testamento, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo, y no se refleja una nueva creación.
A mi hermana Antonieta. ¿Ah? No, estoy Pensé- escuchando. ok. Y siguiéndole en la Entonces, lectura. buenísimo. Entonces llega y dice, nueva creación, haciendo la paz. Versículo 16, y mediar con Dios a ambos, matando en ella las enemistades. Y si nosotros leemos enemistad y veamos que Dios puso enemistad entre la simiente de Eva y la simiente de la serpiente, todo tiene que ver. Hay un simbolismo grande, y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, otra vez el asunto de la lejanía y del exilio, y los que estaban cerca, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada. Recordemos, fueron expulsados, ya no podían entrar. Así como nadie podía entrar al templo, así como solamente tenemos acceso al Padre a través de Cristo, así como en la ciudad nueva, en la nueva Jerusalén, solamente tendrán acceso quienes tengan ese espíritu del Padre. Así que ya no soy extranjero. ¿Ve qué bonito? Es todo el Antiguo Testamento resumido en unos versículos. Qué bonito, Pablo, ¿verdad? Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, sino que tenemos ya, ¿verdad? Que nos da acceso y nos hace parte de la familia. Entonces, en este sentido, la última parte de lo que vamos a hacer en esta materia tiene que ver con vernos dentro de ese gran proyecto de Dios, dentro de esa historia de Dios que es, que todavía no ha sido edificado sobre el fundamento. Y aquí yo tengo una pregunta, porque dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles profetas? ¿Los profetas del Antiguo Testamento o los profetas del Nuevo Testamento? Buena pregunta. Del No, Antiguo no se vale, Testamento. no se vale. Que no se vale. Antiguo Testamento. Yo creo que las dos. Eso lo discutimos en la clase de adultos, ¿verdad? En la clase de adultos de Cristo La Roca. Así No lo que llegamos vamos a ver qué discutir, opinan. pastor. No lo llegamos a discutir. Pero sí quedó la pregunta en el aire. Ajá. Bueno, ¿qué opino yo? Del Antiguo Testamento está la ley de Moisés. Así que esa ley ha sido muy importante en el transcurso de toda la historia. ¿Ok? Y en el Antiguo Testamento está todas las enseñanzas, en el Nuevo Testamento, perdón, están todas las enseñanzas de Jesús y todos los consejos y las reflexiones. Entonces creo que de ambos. Sí, definitivamente esa es la respuesta correcta. Son todos. Y por eso nosotros entramos a ser herederos, coherederos de toda esa riqueza. Nosotros vamos a hacer herederos de toda esa riqueza de recogen todos los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Y dice, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Vemos también que hay un edificio que está coordinado, que va creciendo, es un edificio vivo. Ahora el templo, que era estático, antes era movible, ¿cierto? El tabernáculo, después el templo fue estático en Jerusalén, y ahora el templo vuelve a tomar, digamos, forma viva, creciendo, va creciendo. Ahora es un templo vivo que es la misma iglesia. Y dice nuevo que las 12 columnas de ese templo son los 12 apóstoles, y toda la misma narrativa simbólica de la presencia de Dios en medio de su pueblo, en que en vosotros sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros podemos agarrar cualquier pasaje de la Escritura y podemos darnos cuenta cómo
cada autor toma de sus predecesores una riqueza, un valor entendían en códigos simbólicos que nosotros tenemos que aprender a esta manera para poder hacer teología bíblica. ¿Qué conclusiones podemos? Los podios en la historia forman el núcleo de la enseñanza de cada parte de la Biblia. Amén. 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 Lo que Dios hizo, que nosotros llamamos en una de las tareas actos de revelación, revela su carácter y voluntad en términos concretos. Es decir, Dios, cuando leemos sus actos, vemos su carácter, y además la revelación verbal de Dios explica los eventos para clarificar su verdadero significado y origen. Qué bendición que no solamente tenemos los grandes actos de Dios, tenemos el éxodo, tenemos el cruce del Jordán, que es otro paso que Dios abre en agua para que el pueblo pase, sino que tenemos las explicaciones de los autores de esos actos de Dios, y a veces tenemos las explicaciones de Dios mismo en las Escrituras. Entonces, ¿cómo no vamos a amar las Escrituras si tienen esta riqueza tan grande para poder entenderla como un... La Biblia muestra una historia coherente y unificada sobre el camino único de salvación a través de Jesucristo. La unidad de las Escrituras no puede ser sostenida a expensas de... ¿Significa esto? Que nosotros no podemos prescindir de la coherencia de las Escrituras. Nosotros tenemos que lidiar con cada texto en su contexto particular, y después de esto es que vamos a decir, bueno, ¿cómo encaja este texto en toda la revelación de Dios, en toda la progresividad de la revelación de Dios? No, Así es. no es que vamos a agarrar cuál es el contexto general de la Biblia, vamos a tratar de encajonar a juro, como decimos en Venezuela, cada parte de la Escritura. No. Cada texto debe ser interpretado entonces en su contexto para valorar de la intervención de Dios en cada momento histórico. Luego, ¿qué más podemos concluir? Que el enfoque de la bíblica es la estructura de la Biblia, que es la pregunta inicial de esta clase. Es la propia estructura. La Biblia tiene su propia teología dentro de ella. Es entender cómo cada texto bíblico se relaciona con el resto del canon, y las Escrituras son un conjunto de historias con una narrativa perfecta que comunica un mensaje coherente y consistente. Busca entender las partes en relación del todo, entender la historia progresiva del plan de redención desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos ubica dentro de ese plan. En esta parte vamos a hacer énfasis en la próxima parte, ¿verdad? Valga la redundancia, vamos a hablar de cómo es que nosotros ubicamos dentro de ese plan, o cómo nos vemos dentro de ese plan a partir de la teología bíblica. Entonces vamos a retomar en un minutito.